significado del trigo en las Escrituras. Un estudio referente al trigo en las Escrituras nos enseñará lo concerniente a la congregación en general y la forma en que ésta es levantada y juzgada en forma sucinta en la segunda resurrección. Los frutos primeros o primicias de la cebada y los frutos de Shavuot simbolizan la segunda resurrección cuando la congregación es levantada para presentarse ante el rostro de Elohim. Como dijimos anteriormente, el trigo maduro es cosechado en la época de Shavuot. En aquellos días, como relatan las Escrituras, el sumo sacerdote debía ofrecer a Elohim 2 panes de trigo amasados y horneados con levadura. Luego de que Elohim recibía su porción, se le permitía al pueblo cosechar y alimentarse de la cosecha de trigo de ese mismo año. La fiesta de Shavuot se enfoca particularmente en el pueblo que ha sido amasado con levadura. Israel recibió la ley en el monte Sinai en el día de Shavuot, ¿no es cierto? En esa época el pueblo estaba constituido en reino conforme a la palabra que Elohim les expresó. Pero el pueblo tuvo temor del fuego y corrieron para alejarse de la voz de Elohim. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe: háblanos tú, que no nos hable Elohim, para no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo: no teman, ja Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. El pueblo fue cubierto con levadura y no querían entrar dentro del fuego de Elohim para quitar la levadura, ¿sí? Es así como Shavuot no fue establecido entonces en los días de Moshe. Esa fue la primera negativa. Esto, por supuesto, sabemos que es un cuadro. En el segundo capítulo de Maaseh, el libro de Hechos, leemos que Shavuot fue finalmente realizado porque los discípulos no corrieron para alejarse de Elohim, sino que dejaron que el fuego los envolviera. Pero aún así el problema básico continuó el tiempo pentecostal, sí, todavía fue cubierto o amasado con levadura, y la congregación en general ha seguido el ejemplo de Israel bajo la autoridad de Moshe, rehusándose a oír la voz de Elohim y alejándose urgentemente de su fuego. Shavuot no fue diseñado para dar perfección, esto es una condición sin el efecto de la levadura. Shavuot nos da solamente una promesa del Ruach, un anticipo, un lugar de una promesa de una realización completa, ¿no es cierto? En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de Santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria, dice Efesios 1. Corintios B dice: Elohim es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Pero el que nos preparó para esto es Elohim, quien nos ha dado el anticipo del Espíritu, dice un poco más adelante en el capítulo 5. Como consecuencia, en el presente nosotros vivimos en una época de trigo mezclado con levadura, una época de un reino imperfecto, de sacerdotes que carecen de la abundancia o plenitud, por medio de la cual ellos tendrían que conducir el reino a la perfección. Si hay algo que hemos aprendido en la época pentecostal de Shavuot, es que nosotros no podemos heredar el reino perfecto a base de una simple prima o garantía del Ruach. No alcanza. Solamente aquellos con la plenitud de su Ruach pueden plenamente heredar la promesa. Esto, desde luego, es bastante frustrante para el grupo de la cebada que vive en la época pentecostal, como lo debe haber sido también para Joshua y para Caleb, ¿no es cierto? Que tuvieron que estar esperando 40 años al tiempo de entrar en la tierra, ¿sí? Pero todos tendrán que esperar el tiempo asignado para ellos. Deberá producirse una bendición colectiva que Elohim dará al grupo completo de la cebada y el trigo al mismo tiempo, pero esto debe esperar hasta que todos los del grupo de la cebada hayan nacido y lleguen a la madurez completa. Esta situación es representada en tipología por Caleb y Joshua justamente en los días de Israel en el desierto. Estos dos hombres fueron como el grupo de la cebada en medio del grupo del trigo.
La congregación del desierto es el grupo del trigo, ¿no es cierto? Y ellos eran el pequeño grupo de la cebada en el medio. Ellos querían cruzar el Jardín y entrar enseguida en su herencia, pero debido a que la mayoría de los israelitas rehusaron entrar, Caleb y Josué tuvieron que andar errantes, caminando sin objetivo alguno por el desierto. Esta situación difícilmente podía tener buenos resultados, pero Elohim trabajó en los dos casos a nivel individual, también a nivel colectivo. Puede ciertamente manifestarse el carácter de la cebada en el corazón de individuos como esos, pero ni siquiera ellos podían entrar en la tierra prometida hasta que llegara el tiempo señalado. En el Berija Dayá, la congregación de Pentecostés, hemos visto repetirse el mismo modelo. Las personas del reino del Berija Dayá han andado como vagabundos en un desierto por espacio de 40 jubileos. Aunque los Caleb y los Yahoshua de la presente época han visto la tierra prometida y habrían podido cruzar el Jardín hace mucho para entrar en la herencia, esto le fue negado hasta el tiempo señalado, exactamente de la misma manera. Muchos de estos vencedores murieron sin haber heredado la promesa, como los patriarcas, como nos dice el libro de Ibrim. Sin embargo, Elohim los levantará de la muerte al sonido de la séptima trompeta para que puedan entrar vivos en su heredad junto con aquellos del grupo de la cebada que estén vivos en aquel día. Tal vez el más significativo pasaje del Tanaj que concuerda con lo referente a la cosecha del trigo se encuentra en el relato de la coronación de Shaul como primer rey de Israel. Esto está en Shemor Aleph en los capítulos del 9 al 12. El pueblo había pedido un rey antes de que David naciera, así que Elohim les dio a Shaul para que funcionara como rey sobre ellos. El reino fue renovado de esa manera, pero fue un reino mezclado con levadura. Y Shaul fue coronado precisamente en el día de Shavuot, por lo que él mismo dijo en el discurso de la coronación, él mismo aclara esta fecha en el discurso de la coronación que pronuncia Shemuel, ¿no es cierto? Por eso sabemos que fue precisamente en Shavuot. Esto da a entender que era el día en que los dos panes de trigo eran ofrecidos delante de Elohim, señalando el comienzo de la recolección del trigo a pleno. Shaul fue para Israel lo que la congregación ha sido en el tiempo del Berija Dayá. Shaul empezó haciendo lo que era correcto, pero en el segundo año de su reinado ya desobedeció a Elohim. Como consecuencia fue descalificado para gobernar a Israel. No obstante, Elohim le permitió continuar gobernando por otros 38 años y medio, es decir, hasta completar la cantidad de 40 años. Esto siguió perfectamente la norma de Israel, precisamente bajo la dirección de Moshe. Hay que recordar que bajo el mandato de Moshe el pueblo se negó a cruzar el Jardín también en el segundo año, y como consecuencia Elohim hizo que la nación deambulara por el desierto por otros 38 años y medio. En el Berija Dayá los acontecimientos sucedieron de igual forma una vez más. En Shavuot la congregación tuvo un excelente comienzo, pero el pueblo, representado por sus gobernantes en el Sanedrín, sí se negó a obedecer a Elohim. El punto focal se dio cuando Esteban fue apedreado, ¿sí? En el capítulo 7 del libro de Hechos, y así se completó la parte de Caleb y Josué, urgiendo al pueblo que cruzara el Jardín para entrar a la tierra prometida. Por supuesto, en una entrada parcial, ¿no es cierto? Si en Shemot el pueblo estuvo a punto de apedrear a Caleb y a Josué, ellos realmente apedrearon a Esteban. Este hecho constituyó la resistencia como para oponerse a cruzar el Jardín en la época del Berija Dayá, resultando de aquí que una vez más fueron condenados a deambular por el desierto, esta vez 40 jubileos. Esta interpretación es corroborada por el significado del nombre Esteban, en griego Stefanos, quiere decir corona. De esta forma, la lapidación de Esteban fue simbólicamente el rechazo de la corona de la vida. El hecho de negarse a cruzar el Jardín, heredar la tierra prometida, simbólicamente por supuesto, fue el rechazo de la herencia que no fue prometida, la cual es nuestra esperanza, la redención de nuestros cuerpos, dice Romaní en el capítulo 8.
Así, esta época pasada ha sido la época del gobierno del rey Saúl, sí, la época del trigo mezclado con levadura. El reino en realidad fue establecido en Shavuot, como se lee en el segundo capítulo de Maaseh, pero este no fue un reino perfecto ni fue caracterizado por el gobierno davídico. Al contrario, este fue un reino imperfecto, lleno de levadura, como lo ha demostrado la historia, simbolizado justamente por el reinado de Saúl en el Tanaj. Como en los días de Saúl y David, la nación tuvo que esperar el final del reinado de Saúl antes que empezase el reino davídico. Esta es la época de la congregación, la recolección del trigo. Aquellos que pertenecían a la cosecha de la cebada, como Caleb y Joshua, tendrán que esperar la total integración de la época del tiempo de la congregación antes de que puedan heredar la primera resurrección. El mensaje de Esteban, con referencia al reino en Maaseh 7, fue rechazado cuando él expresó al sumo sacerdote la urgencia o la necesidad de seguir a Yahshua, ¿sí? O sea, a Joshua, ¿no es cierto? Para cruzar el Jardín. De esta forma fuimos sentenciados a deambular como vagabundos por el desierto. Nuevamente, como podemos ver, siempre existe un elemento de juicio alrededor de la fiesta de Shavuot. El fuego que cayó sobre el monte Sinai en el primer Shavuot se suponía que traía bendición para el pueblo por la presencia divina. No obstante, el pueblo corrió alejándose atemorizado. Se aterrorizaron ante la idea de escuchar su voz y así se privaron de tener la presencia divina. El fuego de Elohim entonces no se movió a otro lugar, un tabernáculo exterior hecho por manos de hombre. Sin la presencia divina sobre el pueblo y sin la posibilidad de escuchar la voz de Elohim dentro de sus corazones, ellos no podían tener la fe necesaria como para cruzar después el Jardín. De esta manera, Shavuot probó ser un juicio para ellos. Cuando Shaul, el rey, fue coronado en Shavuot, Shemuel profetizó truenos y lluvia para ese día. Lluvia en tiempos de Shavuot era algo fuera de lo común, ¿sí? Como la caída de nieve en el verano, por así decir. De esta manera, la lluvia y los truenos en Shavuot podría ser considerado por el pueblo como un juicio, como Samuel claramente quiso dar a entender, porque dijo, es la época de la cosecha de trigo. Oraré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia. Ustedes entonces cavilarán y se darán cuenta de la gran maldad que han realizado a la vista de Yahweh cuando pidieron un rey. En otro sentido, truenos y lluvias también tienen el significado del derramamiento del Ruach HaKodesh y la voz de Elohim, la palabra, ¿no es cierto? Así es como mientras se considera que es un juicio en esta situación, también en el mismo medio sí hay un elemento de bendición. De hecho, es una mezcla de bien y mal, por así decir, que es exactamente el significado simbolismo de las 2 hogazas de pan de trigo amasado con levadura que se ofrecía a Elohim en cada Shavuot. Hay muchos otros ejemplos bíblicos que podemos citar aquí, pero el tiempo y el espacio no lo permiten, por supuesto. En su lugar debemos continuar para mostrar el significado simbolismo de la cosecha del trigo en este asunto, referente a la segunda resurrección de la congregación. La segunda resurrección parece ser desde luego una bendición muy grande para todos los creyentes que no fueron levantados o resucitados en la primera resurrección. Sin embargo, debido a que todos los creyentes han sido amasados o mezclados con levadura, existe aquí también un elemento de juicio que lleva al mismo tiempo. Shaul nos habla de este juicio y dice, si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. Aquí se habla de hombres para quienes Yahshua HaMashiach ha sido erigido como fundamento. Se habla de creyentes. Pero debido a que estas personas son una mezcla carnal de trigo y levadura, sus obras tienen que ser probadas por medio del fuego. Las obras o acciones buenas hechas por la fe en obediencia a la voz de Elohim, ¿sí? No se trata de hechas por la fe porque tengo fe en que va a salir lo que yo quiero, sino en obediencia a Elohim deberán permanecer. El resto será destruido por el fuego. El pan deberá ser cocido al horno para detener el efecto de la levadura. Cuando el pan se coloca en el horno, el efecto de la levadura creciendo se detiene. Esto es el juicio, pero el propósito del fuego no es destruir al creyente carnal, sino purificarlo, ¿sí? En la misma forma como hemos mostrado en capítulos anteriores. La congregación, en general,
será resucitada en la segunda resurrección. Yahshua la llama la resurrección de los justos que reciben vida, y al mismo tiempo los injustos serán juzgados en los comienzos del mencionado tiempo final en el lago de fuego. En cualquiera de los casos, el fuego que hace justicia es el mismo fuego que es derramado en Shavuot. El juicio de Elohim está destinado a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. El bautismo de fuego del trigo, o sea, la congregación, es las dos cosas, parte buena, parte mala, por así decir. Representa un procedimiento de purificación que viene a ser un juicio en lo referente al pecado para bendición de cada persona en particular. Cuando Elohim decide perfeccionar o purificar a alguien, no es una experiencia agradable. A menos que, claro, mucha gente haga lo que hace siempre, se esconda, huya, y claro, para ellos pueden haber evitado que Hasatán los toque. Sin embargo, evitaron que Yahweh los tocara. Sin embargo, no es el juicio de Yahweh para los que entienden la mentalidad y los propósitos de Elohim. Con buena voluntad y deseo se van a someter a este fuego divino, sabiendo o conociendo a cabalidad que Elohim dispone todas las cosas de tal manera que todo va a ser para el bien y beneficio de ellos mismos.